Hermano Juan Kamisaki, provincia Buenas Murillo, tardes, Uxatoquet Port Anta. Buenas tardes, hermano. Kamisaki, hermano. ¿Va para usted? Adelante, hermano. ¿Ya está? Adelante, hermano, estamos. Kamisaki. Buenas tardes, Radio San Gabriel. He venido a visitar acá con mucho respeto y con mucha educación. Bueno, tengo unos temas muy importantísimos para bien de nosotros, para Bolivia. Uno es inseguridad, otro tema es incendios que existen en Bolivia. Bueno, voy a empezar, por favor, el tema de inseguridad. En la ciudad del Alto como ciudad de La Paz hay inseguridad porque Policía Boliviana parece que no planifica, tiene Dirección Nacional de Planeamiento y Operaciones, donde maneja el subcomandante. Entonces, en este caso, ¿cómo estará instruyendo? ¿Cómo estará planificando? Pero por inseguridad estamos sufriendo en la ciudad del Alto, igualmente en la ciudad de La Paz. Policías no están recorriendo, no están patrullando como antes patrullaban por las avenidas, por las ferias, como en La Paz, como Garita, Buenos Aires, en la ciudad del Alto, en la Feria Grande de 6 de julio, en Pacajes, en Villa Adela. Así patrullaban, por turnos patrullaban. Eso ya se ha perdido, por favor. ¿Y cómo estará planificando el Comando General de la Policía Boliviana? Y por otro lado, con mucho respeto, sugiero el ministro de Gobierno de nuestro presidente Arce Catacora, también tiene que ver, tiene que instruir a la Policía Boliviana que organice mejor para servir al pueblo, porque ellos tienen ley orgánica de la Policía Boliviana, conocemos perfectamente. Esa ley orgánica cualquier ciudadano se compra de la librería. Entonces, yo también he leído, en ahí bien clarito dice, reza como Padre Nuestro. Dice que la Policía Boliviana debe proteger a su pueblo, Exacto. debe auxiliar, debe proteger, debe salvar. Eso es, como dice bien clarito, ellos son del pueblo y para el pueblo. Y fuera de eso también hay academia donde egresan subtenientes. Esos son jovencitos. Eso también nos tiene que prestar servicio, nos tiene que proteger en las ciudades. Y por otro lado también hay escuela básica, ahora tiene otro nombre, facultad creo que es. Entonces eso también nos tiene que proteger al pueblo de servicios recorriendo en las avenidas, en las ferias grandes. Eso es lo que se quiere, lo que queremos en la ciudad del Alto, como en todas las ciudades, como La Paz, Cochabamba, hasta en las provincias. No se ve policía, por favor, no sé en qué vamos a estar. Gente AMPA está andando entre 2, entre 3, entre 4. Se llaman, en otras palabras, asaltantes se llaman. Es gente AMPA, antisociales. Entonces, nos están estudiando a los domicilios para asaltar. Ellos entran nomás y roban ya. Entonces, ¿dónde vamos a estar? Para eso necesitamos policía que esté patrullando, que esté, por favor, en las ferias, en las avenidas. Eso es un tema. Ahora, por otro lado, un tema que tengo es para beneficio de nuestro país. Incendios. El fuego está pues avanzando en el departamento de Santa Cruz, como en Cochabamba. Exacto. En el norte paceño también. Entonces, eso, por favor, eso tienen que apagar. Controlar, ¿no es cierto? Tenemos bomberos en cada departamento. Exacto. Si es posible,
tienen que ir de La Paz, de Oruro, de Cochabamba a Santa Cruz. Y si no puede, también pues tiene que solicitar un auxilio, como el gobierno tiene amistad con Venezuela, Cuba, entonces tiene que pedir auxilio. Muchas gracias, Está hermano. con el gobierno Juan Carlos Barachi. Por favor, solicite pues al ministro de Gobierno, Gracias, hermano. al ministro de Planificación, a la señora Prada, ministra de Presidencia. Ellos van a solicitar una ayuda, auxilio a otro país, entonces así van a apagar el fuego, incendio en la ciudad de Santa Cruz. Están llorando la gente, Exacto. se han quemado sus casas, se han quemado sus animales, así están, es como para llorar. Exacto. Nada más, eso es. Gracias, hermano. Muchas gracias, he venido con esos temas. Muchas gracias. Más bien a usted, muchísimas gracias por venir a participar. Gracias, hermano Juan.